comentar este proceso y lo que se viene, lo que se podría venir. ¿Qué tal, doctor Colchado? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Jorge, a tu disposición y encantado de colaborar con ustedes. Gracias. Primero, me gustaría empezar comentando esta decisión que ha tomado la Junta de Portavoces de no abrir el debate, pasar de frente a la elección de los finalistas para miembros del Tribunal Constitucional y que incluso no se pueda incluir o presentar ninguna cuestión previa, que es una figura tan usada en medio de los debates parlamentarios. Bueno, sí, la práctica parlamentaria implica que tengan que parlamentar, deliberar, discutir y debatir y la presentación de cuestiones previas o mociones para deliberar debieran ser naturales en el marco de este procedimiento, ¿no? Con lo cual, creo que había una decisión de la Junta de Portavoces que sería contraria al carácter deliberativo del Parlamento, ¿no? Claro, esto ya de alguna manera podría decir que posa un halo de desconfianza, de vicio frente al proceso que también ha sido cuestionado en la comisión que ha liderado el señor Balcázar. Bueno, hay que tener en cuenta que el Congreso está compuesto por 130 parlamentarios, ¿no? Y en el proceso de selección solamente han participado los que han integrado la comisión especial, con lo cual sí sería importante haber escuchado las posiciones de otros parlamentarios o de otras bancadas, ¿no? A efectos de poder tener una visión de conjunto del parecer, ¿no? Del Pleno del Congreso de la República, con lo cual me parece que no es muy acertado el haber limitado esta posibilidad de deliberación, ¿no? Sin duda. Bueno, ahora yéndonos al tema de las formas, de los procedimientos, se necesita una mayoría calificada, 87 votos, para que finalmente se pueda aprobar la elección. Tenemos entendido que va a ser así, de 1-1 de los finalistas al Tribunal Constitucional. Sí, eso es lo que entiendo que se ha planteado, ¿no? Pero bueno, la circunstancia que puede darse es que quizás no se reúnan los 87 votos para cada uno de los propuestos, con lo cual eso genera un problema, ¿no? Porque de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del tribunal, tienen que cumplírsela o completarse las plazas vacantes, y si no es así tendría que darse pase hasta cubrirlas, pero la lista de los candidatos propuestos es una lista cerrada. Son solo las 6 personas que están siendo llevadas por la comisión especial a votación por el Pleno, con lo cual el Congreso de la República posiblemente tendría que, de no conseguir los votos en algún candidato o candidata, proceder a un nuevo proceso, una nueva convocatoria, ¿no? Sin duda. Ahora, justo le comento, doctor Colchado, estamos viendo a mitad de pantalla también el tablero electrónico en el hemiciclo, en el Parlamento Nacional. Se está convocando ya la asistencia correspondiente seguramente para dar inicio a la sesión y proseguir con la elección como ya se ha planteado en Junta de Portavoces. ¿Cuál es la importancia, doctor Colchado, de un órgano como el Tribunal Constitucional en nuestro país? Para que las personas, los ciudadanos y ciudadanas puedan entender qué se está poniendo en juego o en elección a través de sus miembros o próximos miembros en este órgano jurisdiccional, por favor. Sí, gracias. El Tribunal Constitucional resuelve casos de primerísima importancia, ¿no? Que tienen que ver con disputas entre poderes públicos, como lo que sucedió a propósito de la disolución del Congreso en el año 2019 o la vacancia por incapacidad moral del año 2020, ¿no? Y que en definitiva tienen un último pronunciamiento en sede del Tribunal Constitucional. De ahí su importancia, ¿no? Para todos y para todos nosotros. Y además, ¿no? También resuelve procesos que defienden derechos fundamentales en última instancia nacional, ¿no? Es importante la composición de un tribunal porque puede ser más o menos independiente dependiendo de quiénes llegan a ser elegidos como magistrados. Claro, y de hecho genera precedentes en sus fallos, ¿cierto? En casos que eventualmente Así en el es. futuro, en el tiempo, podrían caer nuevamente en manos de la evaluación de los tribunos. Así es, casos como por ejemplo de la anticoncepción oral de emergencia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los cambios de nombre, en general, cualquier tema de derechos fundamentales terminan en el Tribunal Constitucional y este puede establecer precedentes que van a aplicarse al futuro en casos futuros, ¿no? Ujú. Y ahí viene esta cuestión que muchos señalan o destacan o alertan, por decirlo de alguna forma, ¿no? La propia composición del Congreso actual podría generar, sin duda, un cambio, una modificación en la configuración, no sé si decirlo, de fuerzas o de pareceres o opiniones, para tenerlo más claro, en el Tribunal Constitucional. Y que a través del proceso de selección se ha ido buscando, más o menos por lo que se conoce de las entrevistas,
digámoslo así, perfiles que coincidan con alguna inclinación ideológica, política de los involucrados en esta selección. Bueno, hay que tener en cuenta que el tribunal es un tribunal que está pensado y diseñado para defender derechos, como ya decíamos, y también para controlar el poder. Y eso supone que los magistrados y magistradas que lleguen con la independencia que debieran de tener puedan mantener las líneas jurisprudenciales que se han ido avanzando en materia de derechos a lo largo del tiempo y no retrocederlas, ¿no? No involucionar, como se dice, ¿no? Entonces, lo ideal sería que los magistrados que ingresen respeten esos precedentes previos y mantengan esa línea de tutela y protección de los derechos fundamentales, ¿no? La composición actual del Parlamento nos indica que son agrupaciones muy vinculadas con sectores conservadores, los cuales pueden poner en riesgo lo que se ha avanzado en materia de derechos, que a nuestro país aún le falta mucho, ¿no?, por lograr, ¿no? Claro, por ejemplo, este tema aprobado que tiene que ver con la participación de padres de familia o asociaciones de padres de familias en la elaboración de material educativo, que tiene que ver o tiene relación con, por ejemplo, la educación sexual como política de Estado, o el tema de la igualdad de género, podría eventualmente llegar al Tribunal Constitucional. Sí, de hecho va a llegar porque se va a aprobar con una ley, supongo que en los próximos 15 o 20 días, ¿no? Y esa ley eventualmente puede ser cuestionada ante el Tribunal Constitucional mediante un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Y ahí el tribunal es el que va a resolver si la ley es válida o no. Claro. Ahora, hablando precisamente de esos temas que tienen que ver con derechos fundamentales y de repente las posiciones conservadoras que pueden existir, también acá viene la pregunta respecto a si es que el Congreso de la República debería continuar con este trabajo, con esta responsabilidad de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, siendo este un foro político y en realidad debería más bien tener una orientación en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, más bien jurídico. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que debiera hacerse un mecanismo mixto, ¿no? Porque no se puede negar que hay un componente político muy fuerte en la designación de los magistrados del tribunal, ya sea que la haga el Congreso o ya sea que se haga como durante la Constitución del 79, ¿no? Con la participación del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, ¿no? Pero debiera darse la apertura a que participe un mecanismo de selección más técnico, podría ser la Junta Nacional de Justicia, ¿no? O con participación de una comisión especial como se hizo para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, donde participó la Defensoría del Pueblo, el TC, la Fiscalía de la Nación, Poder Judicial. Entonces, esto como un paso previo a la designación política que tiene que necesariamente ir acompañada, porque finalmente el tribunal va a ser un contrapeso a poderes políticos y tiene que tener, ¿no?, un grado de representatividad política también por ese lado, ¿no? Ahora, si se modificara esta manera de elegir a los tribunos, esto significaría una reforma constitucional. Definitivamente tendría que darse a través de una reforma constitucional porque es la Constitución la que establece que los magistrados son elegidos por el Congreso de la República, ¿no? En los últimos años, recuerdo por ejemplo el episodio del 2013 durante el gobierno del señor Ollanta Humala, se habló mucho de este término, la repartija, ¿no?, en el que se descubrió por informes periodísticos que se habían desarrollado una serie de negociaciones para finalmente elegir a miembros del Tribunal Constitucional. Y de hecho, la decisión que tomó el señor Martín Vizcarra de disolver el Congreso tenía relación con la manera en cómo se había procedido en ese proceso de selección de miembros del Tribunal Constitucional. Señalaba él que no había transparencia y, en fin, ahí habían posiciones discordantes. Pero de alguna u otra manera, estamos hablando de 2013, estamos año 2022, eso es más o menos el común denominador, ¿no?, para algunos, la falta de transparencia, el hecho que hay más bien intereses políticos, intereses de pronto ideológicos o de alguna manera asegurar algunas figuras dentro del Tribunal Constitucional para eventuales, no sé, procesos judiciales que podrían llegar a esos ámbitos. El Congreso de la República, de alguna forma, dado estos antecedentes, no merma la institucionalidad del propio Tribunal Constitucional. Yo creería que no, en tanto y en cuanto los criterios que se van estableciendo a nivel de reglamentos, normas, se respeten objetivamente, ¿no? La cuestión es que no es el diseño normativo el problema. El problema es cómo esto se lleva a la práctica, ¿no? Y es ahí donde empiezan estas denuncias, estas repartijas, esta falta de transparencia. Recientemente se ha hecho conocido, ¿no?, que los informes de la Contraloría sobre los
sobre los candidatos, ¿no? No ha sido hecho público, sino hasta el día de ayer, me parece, ¿no? Y con, además, supresión, ¿no?, de gran parte del contenido de los informes, ¿no? Entonces, eso es una evidencia de una falta de transparencia. Eso no está establecido así en las normas. En las normas está establecido que el proceso debe ser transparente, ¿no? Es la práctica la que distorsiona el proceso de selección, o sea, no es el diseño normativo. Entonces, el tema ahí ya escapa a las previsiones que puede establecer una norma, porque tiene que ver con la ética de las personas que dirigen el proceso, ¿no? En este caso, el presidente de la Comisión Especial, y desde luego, ¿no?, el mejor ejemplo es la decisión que ha adoptado la Junta de Portavoces de no dar pie a una deliberación previa a la votación, ¿no? Claro, o sea, doctor, estamos atrapados entonces. ¿Qué podemos hacer? O sea, la ley existe, pero si las personas encargadas de hacer cumplir la ley no la cumplen, ¿qué hacemos? Y además, como tú bien sabes, los congresistas tienen una inmunidad relativa, ¿no? Porque para que les levanten el fuero tiene que ser en el propio Congreso, ¿no? Exacto. Entonces, no es un tema de diseño normativo, muchas veces es un tema de aplicación de normas que tiene que ver mucho con la ética propia de las personas que están ahí. Entonces, ahí hay como tú bien dices, un círculo vicioso, ¿no? Claro. Se hablaba mucho, recuerdo, sobre este voto motivado que debería incluirse dentro de las calificaciones de los postulantes a miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cuánto, sabe usted, se lo pregunto, ha habido de esto en este proceso último que va a culminar, supongo yo, en pocos minutos con la elección seguramente de algunos nuevos miembros del Tribunal Constitucional? No sé de los votos motivados, pero recuerdo mucho del proceso del año pasado, ¿no? Donde salía pues esta ficha y había más que una línea de acuerdo, en desacuerdo y más nada, ¿no? Y eso evidentemente no es una motivación adecuada, ¿no? Claro, y yo se lo pregunto a usted como ciudadano, o sea, me parece que muchas personas no saben exactamente por qué los señores que han llegado ya a esta recta final y bajo qué criterios finalmente están ahí, ¿no? Y van a ser votados finalmente por el Pleno del Congreso. Y es una cuestión, como usted señala, de transparencia, finalmente. Así es, de transparencia, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que llamar la atención desde lo que es el de la ciudadanía, ¿no?, comprometida, activa con la defensa de la democracia, los valores y los derechos, ¿no? Y estar ahí poniendo, como se dice, el dedo en la llaga, ¿no?, para que al menos los congresistas puedan recular, ¿no? Y curiosamente es la ciudadanía organizada la que ha hecho retroceder varios procesos de selección, ¿no? Recordarás, me parece que fue durante el gobierno de Alan García donde se iba a elegir a este abogado Ríos Castillo, ¿no?, al que descubrieron en una conversación previa con Agustín Mantilla, ¿no? Y igualmente, ¿no?, en el 2011, cuando se conoció la repartija, también hubo protestas ciudadanas. Posiblemente hoy, dependiendo de los resultados, también haya protestas ciudadanas y quizás termine el propio Congreso reculando, ¿no? ¿Ya han habido casos de esa naturaleza, que se han elegido miembros en este proceso de selección y finalmente el Congreso haya retrocedido en esa intención? Claro que sí. La propia designación del abogado Ríos Castillo, la designación el año pasado, no, el anteaño pasado, ¿no?, que motivó lo de la disolución del señor que me parece que era primo, había un vínculo de parentesco con el entonces presidente del Congreso, ¿no?, el señor Pedro Laechea, en ese momento presidente del Congreso. Ajá. ¿No? Se hablaba mucho de eso. Muy bien. Doctor Colchado, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y seguramente vamos a tenerlo más adelante comentando también, bueno, los resultados probablemente de lo que se pueda votar el día de hoy. Muy amable, gracias. Buenas tardes. A ti, Jorge, muchas gracias. Listo. Juan Carlos Colchado, constitucionalista, ha estado con nosotros. Son las 4 de la tarde